Lo que vamos a ver es palabra de Dios, entonces podemos estar confiados en que Él va a hacer su obra, ¿sí? Que no soy yo, sino que es su obra. Y quiero iniciar contándoles que hace unas semanas estaba acá en la iglesia y vi en mi mente, vino como una ilustración, así que todo lo que diga a partir de ahora en estos minutos va a ser mentira, ¿sí? Pero ustedes finjan que es verdad. Si Dios me lo quiere dar, bueno, pero no me voy a quejar, pero es solamente una ilustración, ¿sí? Resulta que, para los que no saben, abrí una fábrica. Voy a tener una fábrica, ¿sí? Voy a tener una fábrica, voy a producir mucho. Por eso les digo, si Dios quiere dármelo, yo no tengo problema, ¿no? Pero bueno, esto es una ilustración, vuelvo a repetir. Abrí una fábrica, ahí está contento. Abrí una fábrica, voy a generar empleo, voy a tener mucha plata. Voy a hacer una de las mejores fábricas, voy a vender un montón. Pero para eso necesito contratar gente, ¿no? Por ende, si tengo una fábrica no puedo trabajar yo sola, necesito contratar gente. Así que bueno, tengo abierta la oferta de trabajo para quienes quieran trabajar. ¿Quiénes se quieren copar? Ahí tengo Sol, Estela, ¿nadie más? La pastora, bueno, la pastora, Jocelyn. Los demás no confían en mí, los demás no me tienen ni fe. Pero bueno, ahí está, ya contraté a 4 o 5, tengo ahí ya contratados. Ahora, bueno, mañana voy a abrir la fábrica, así que bueno, los invito a que mañana vengan, ¿no? Ahora, supongamos que ya es mañana. Bueno, hola, ¿cómo están? Aquellos que contraté para este trabajo. Quiero presentarles, esta es mi fábrica. Sí, como ven es muy grande, tiene muchas maquinarias, muchas cosas. Así que bueno, este es su primer día de trabajo, muy bienvenidos. Quiero decirles que yo me voy a ir ahora, que voy a venir a la hora de cierre y cuando venga quiero ver el trabajo que realizaron, ¿no? ¿Cómo se supone? Porque soy la jefa. Les voy a pagar bien. Entonces me voy, ¿no? Y ustedes se van a quedar en la fábrica. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer en esa fábrica? Trabajar, muy bien, sí, es lo que se supone. ¿Y trabajar de qué? No les dije de qué, pero yo les dije, esta es mi fábrica. Tienen que trabajar, ya saben. ¿No? ¿No saben de qué? Ahora, probablemente ustedes digan, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y probablemente vayan a algún lugar y bueno, vamos a recorrer un poco, a ver si nos da algo, un indicio, a ver de qué tenemos que hacer, de qué es la fábrica, qué hay que producir, cómo se usan las máquinas, ¿no? Y probablemente ustedes vayan a una máquina y vean a ver y con dónde se prende y cómo se usa y a qué velocidad hay que usarlo. Y lo intenten. Y lo intentan y están ahí un tiempo, pero no pasa nada, no pueden. Entonces dicen, bueno, no, dejemos esta, vamos a probar con otra, vamos a otro lugar, vamos a otra área, a ver qué hay que hacer. Y entonces prueban con otra máquina y otra vez. No pasa nada, porque no les dije cómo había que hacer. Y así se la pasan todo el día, yendo de acá para allá, buscando qué hacer. Quizás, probablemente, entiendan por la lógica lo que algo y puedan producir algo, ¿no? Entonces yo llego al final del día y les digo, bueno, chicas, eran todas chicas las que me aceptaron, ningún hombre, ahora que me pongo a pensar. Bueno, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? Vengo a buscar el fruto del trabajo porque lo tengo que llevar a la gente que me lo pidió. ¿Y ustedes qué me van a decir? No hicimos nada. ¿Por qué? Porque no sabíamos qué hacer. Ahora, la otra vez estaba acá en la iglesia y se me vería esta ilustración y pensaba, ¿no? Y esto me mostraba cómo muchas veces nosotros estamos en lugares correctos, estamos en una fábrica porque es bueno trabajar, es bueno estar en un lugar. Y muchas veces nosotros estamos en la iglesia, pero no sabemos qué hacer. Y pasamos tiempo en la iglesia y venimos e invertimos tiempo, porque es una inversión nuestro tiempo, pero no sabemos qué hacer. Ahora, a veces vivimos así, este camino del Señor. Y quiero invitarlos a Efesios 4:16.
Efesios 4:16, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si quieren lo pueden leer de ahí. Y dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Y vamos a ir a 1 Corintios 12:4. Primera de Corintios 12:4 dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno, vamos a dejarlo ahí por ahora. Ahora, como les decía, ¿no? Estamos en la fábrica, estamos en el lugar correcto, porque esta es la iglesia del Señor. Entonces estamos en el lugar correcto, pero muchas veces andamos caminando y pasamos tiempo sin saber qué hay que hacer. Ahora, este no es un problema del Señor en realidad, porque acá, como leímos en su palabra, es el Espíritu Santo el que nos da dones. ¿Para qué? Para una función específica, para ayudarnos mutuamente. Entonces, el problema no es que Dios no nos haya dado dones, es que muchas veces nosotros no sabemos reconocerlo. Entonces, no sabemos cuál es la función que nosotros debemos de desarrollar en el cuerpo. Entonces, mi pregunta es, ¿estoy funcionando en el cuerpo de Cristo? ¿Estoy funcionando en el área que Dios diseñó para mi vida? ¿O estoy pasando tiempo confundido, frustrado, probando de acá para allá a ver qué puedo hacer? Y eso me lleva en algún punto a la confusión, a la frustración y al cansancio. El Espíritu Santo nos dio al menos un don. O sea, acá dice, como leíamos recién, ¿no? ¿En qué dice hincapié? A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. A cada uno. Quizás alguno puede decir, bueno, pero yo no sé leer muy bien, o yo no tengo la facilidad para hablar, o yo no sé hacer nada. Yo he escuchado muchas veces en este lugar personas que han dicho, pero yo no sé hacer nada, no sé hacer esto, no sé hacer nada. Pero acá la palabra nos dice que a cada uno se nos dio un don espiritual. Nadie está exceptuado de esto. Todos somos dotados de al menos un don espiritual. Así que mirá al que tenés al lado y decirle, vos tenés al menos un don espiritual. Entonces, si tenemos nosotros al menos un don, ¿podemos decir cuál es? Algunos pueden identificar cuál, no me lo digan, ¿pueden identificar cuál es? Y si sabés cuál es ese don, ¿cómo estás formándote para dar ese don? Para que como iglesia, porque acá leíamos en Efesios que esto sirve para ayudarnos mutuamente, para edificarnos mutuamente. Entonces, ¿cómo estás capacitándote en ese don para ayudar al que tenés al lado? Porque el que tenés al lado, el que tenés al frente, necesita de tu ayuda. Como cuerpo de Cristo yo necesito ahora mismo de mis pies, necesito de mis tendones, necesito de mis nervios, necesito de mis músculos. Quizás ustedes ven acá un pie y dos piernas nada más, pero dentro hay huesos, hay articulaciones, es decir, hay tantas cosas que yo necesito ahora mismo para estar dando 2 pasos. Entonces, por eso me encanta que en la palabra se haya usado esto del cuerpo, que lo haya representado de esta manera, ¿no? Se necesitan tantas partes que se ayuden mutuamente para que el cuerpo funcione. Entonces, si conocemos nuestro don, ¿cómo lo estamos capacitando para ayudarnos mutuamente? Y si no lo conocemos todavía, es tiempo de conocerlo. Y quiero hacer un paréntesis, bueno, ya la historia ya pasó, sí, ahora todo lo que digo ya es verdad, sí, solamente era una ilustración. Pero quiero hacer un paréntesis para hacer una diferencia, que muchas veces nosotros nos confundimos.
Y es una diferencia acerca de qué son los dones y qué son los ministerios de Cristo. Sí, los ministerios de Cristo lo encontramos ahí en Efesios 4:11. Efesios 4:11, que dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ahora, recién, como dice acá, ¿no?, que esto que habla específicamente son los ministerios de Cristo, lo que compone, lo que guía el cuerpo de Cristo, que son apostolado, ser profeta, evangelista, pastores y maestros. Estos son los que lideran, estos son los que equipan al cuerpo de Cristo, ¿sí? Que quizás algunos de ustedes son llamados a pertenecer a estos ministerios y quizás algunos no, porque no necesariamente todos son llamados a esta parte, pero sí todos tenemos un don, lo vuelvo a repetir, todos tenemos al menos un don para desarrollar. Entonces quería hacer como esta diferencia, que estos dones del Espíritu son una cosa y que el ministerio de Cristo es otra cosa, ¿sí? Entonces los ministerios son los que forman y los que guían a la iglesia, y los dones son los que edifican a la iglesia. Así que ya terminando con esta diferencia, los voy a invitar ahí a que vayamos a 1 Corintios 12:4, volvemos, estamos ahí paseando un poco. 1 Corintios 12:4. Y me encanta que la palabra dones, cuando habla acerca de los dones, viene de la palabra en original de charis, que significa, ¿qué conocemos como don? Esto lo conocen todos. ¿Don qué significa? Regalo. El don es un regalo, ¿sí? Pero no es simplemente un regalo y ya. Dice que esta palabra se utilizaba cuando alguien recibía algo que no merecía. Pero les voy a dar un ejemplo. Cuando había, por ejemplo, un hombre que tenía plata y decidía liberar a un esclavo. Este hombre le estaba dando un charis, le estaba dando un regalo. Ahora no es que el esclavo decía, bueno, gracias por el regalo, gracias por mi libertad, me voy y no te vuelvo a ver nunca más. No, sino que dice que este charis, este regalo, necesitaba de una comunión y hacía que ahora quien lo libertó y quien era el esclavo, tuvieran una comunión. Entonces ya el esclavo no es que vivía y decía, bueno, ya que me liberaron, me voy, hago mi vida. No, sino que ahora el esclavo vivía agradecido a aquel que lo libertó. Y vivía una vida que honraba aquel regalo que le había dado aquel que lo libertó. Entonces, cuando Dios nos da estos dones del Espíritu, es un regalo que no merecíamos. No es que vio algo en vos y dijo, bueno, como veo que más o menos está bien en esto, le voy a dar esto. No, no lo merecíamos. No es una habilidad que nosotros podamos desarrollar. No es un talento, no es algo que dependa de nuestras capacidades. Es un regalo que nos une cada vez más al Padre, que nos une a aquel que nos libertó. Entonces, estos dones nos hacen cada vez más dependientes de nuestro Señor. Así que vamos a leer qué tipo de dones hay y quiero ser muy concisa con esto. Si quieren después búsquenlo bien, pero yo les quiero dar un pantallazo así porque veía esta necesidad de exponerlo, de ponerlo sobre la mesa. Así que si tenés algo para anotar o ahí en tu celular y decís, bueno, la verdad que me siento identificada con esto, o veo algo en esto, o siento una curiosidad por esto, te invito a que lo anotes, no lo dejes pasar, porque esto es un regalo que el Espíritu Santo nos está dando y necesitamos tomarlo como su iglesia. Así que ahí en 1 Corintios 12:8 dice, vamos a leer del 7, perdón. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe.
Y a alguien más, ese único espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe de tener. Entonces, en primer lugar tenemos el don de la sabiduría, la palabra de sabiduría. Sí, que no es una sabiduría humana, no es alguien que simplemente es inteligente, ¿sí? Sino que es una sabiduría sobrenatural. Esto lo tiene una persona y puede usarlo como para tener una dirección específica acerca de cómo obrar en alguna situación en específica. Y también puede tener un conocimiento especial acerca de los misterios de la palabra de Dios. ¿Vieron esas personas que de un solo pasaje de repente te sacan un montón de cosas y vos decís, yo estoy leyendo la misma palabra, ¿qué está pasando? Y está bien, el Espíritu Santo nos da discernimiento y nos da sabiduría para poder leer su palabra. Pero este tipo de personas tiene algo en particular. Dios le ha derramado una gracia en particular para poder desasnarnos y poder sacar cada cosita, cada tesoro escondido dentro de la palabra. Y también para poder obrar, para poder aconsejar a otros con sabiduría. Ahora tenemos un ejemplo de esto, no lo voy a leer, pero está ahí en Juan 8:7, cuando Jesús está con la mujer que la estaban persiguiendo los fariseos y la quieren apedrear por haber cometido adulterio, pero Jesús, ¿qué hace? Les dice, hey, el que está libre de pecados que tire la primera piedra. ¿A quién se le hubiese ocurrido obrar de esa manera? ¿No? Porque probablemente hubiésemos obrado de otras maneras, pero Jesús era tan sabio que obró de esa manera. Y también tenemos otros ejemplos como el Sermón del Monte o las parábolas, como Él se expresaba con estos misterios del cielo con una claridad ante las personas. Y todos podían entender lo que estaba diciendo, porque Él se lo daba con ejemplos de la vida cotidiana. El segundo es la palabra de ciencia. Esta es una revelación sobrenatural de un hecho que no podríamos saber de maneras naturales. Es la revelación de algo oculto para edificar o corregir. Y tenemos un ejemplo ahí en Juan 4 de Jesús y la samaritana, ¿no? Cuando Jesús se presenta con la samaritana le dice, bueno, anda con tu esposo. Y la mujer que le dice, no tengo esposo. Y él revela algo oculto y le dice, bien dijiste porque no tenés esposo, sino que tuviste muchos. Sí, esto era algo oculto. Pero ¿para qué lo usó? ¿Para exponerla simplemente? ¿Para decirle, adúltera? No, sino que era una palabra de exhortación. Era una palabra para traerle vida a su vida, valga la redundancia. Y que a partir de ese momento ella pudiera cambiar sus caminos a través de tener un encuentro con Él. La tercera es el discernimiento de espíritus. Y no es una intuición, ¿sí? Acá las mujeres que solemos tener ahí intuiciones, ojo de loca, no se equivoca. No es una intuición simplemente, es algo más profundo, es algo sobrenatural. Es realmente discernir, ver si lo que viene de alguien o de algo proviene de algún espíritu maligno, ¿sí? Si es algo de Dios, si es algo simplemente humano o si es demoníaco. Y acá tenemos el ejemplo en Mateo 16, cuando Jesús está hablando con Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. Pero era Pedro el que estaba hablando. Sí, pero Jesús supo discernir que quien estaba hablando en ese momento no era Pedro con buenas intenciones, sino que eso provenía de Satanás para querer frenar lo que Jesús estaba por hacer en la cruz. Entonces esto es un ejemplo del discernimiento de espíritus. El cuarto es el don de fe, que esto en realidad en cierta medida lo tenemos todos somos llamados a tener fe, pero esta es una fe sobrenatural, esta es una persona que cree, tiene una confianza sobrenatural sobre alguna situación en específica. Es una certeza divina que produce acción y motiva a otros a crecer en fe. Y yo me anotaba acá el ejemplo de Marcos 4, no de Marcos, en Marcos 4, cuando Jesús está durmiendo en medio de la tormenta. Dígame, ¿quién va a dormir en medio de una tormenta?
Nadie. Los discípulos estaban desesperados. Fíjense esta diferencia. En medio de una tormenta estaba Jesús durmiendo plácidamente y los discípulos que estaban con Jesús, que sabían quién era Jesús, estaban desesperados. Pero vean esta diferencia en Jesús, ¿no? Como Él tenía esta fe sobrenatural, porque sabía quién era. Y también me anoté otro ejemplo, cuando Jesús está con Marta, justamente hace poquito lo vimos acá en una prédica, que decía, si crees, verás la gloria de Dios, ¿no? Después vamos al quinto, que es el don en sanidades. Bueno, esto realmente es muy claro, ¿no? Son esas intervenciones sobrenaturales de Dios para restaurar alguna parte física del cuerpo. Y también puede identificar si hay opresión demoníaca, pecado o un dolor emocional detrás de esa enfermedad. Y bueno, tenemos tantos ejemplos de Jesús realizando sanidades, así también como milagros, que este es el sexto, que es una intervención divina que altera el curso natural de las cosas. Un ejemplo en Jesús está en la multiplicación de los panes y los peces, ¿sí? Ahí en Mateo 14. También tenemos el séptimo, que es profecía, ¿sí? Ahí en 1 Corintios 14:3, no lo busquen, yo se los leo acá rápido, dice, en cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La profecía no tiene que ver necesariamente con decir eventos del futuro, sino que más bien lo que se dice es lo que uno puede discernir del corazón de Dios y sirve para edificar, para exhortar y para animar, ¿sí? Entonces es un mensaje que está inspirado por el Espíritu para fortalecer a la iglesia. Y ejemplo tenemos el momento en el que Jesús mira a Jerusalén y lanza una profecía sobre ella en Mateo 23:37. Perdonen que voy así de rápido, realmente quiero dar un pantallazo solamente. Si a alguno les interesa más, pueden primeramente pedir al Espíritu Santo. Y por último tenemos el 8 y el 9, que habla acerca de los distintos géneros de lenguas y la interpretación. Esta es una habilidad espiritual para orar, adorar o profetizar en un idioma desconocido por quien habla, ¿sí? Y acá tenemos dos tipos, podemos hacer dos distinciones, porque el primero está en Hechos 2, ¿sí? Algunos conocemos esta historia de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado y dice que hablaron diversas lenguas, ¿no? Y esta en realidad no habla de otro tipo de lenguas como nosotros lo conocemos, sino que habla acerca de idiomas, porque dice que la gente que estaba en ese lugar, cada uno podía entender en su propio idioma lo que estaba sucediendo. Es como que acá haya gente que hable inglés, francés y que cada una de esas personas esté entendiendo en su propio idioma lo que yo estoy diciendo. Entonces hablaba acerca de los idiomas en Hechos 2, pero también en 1 Corintios 14, Pablo nos habla acerca de las lenguas espirituales, ¿sí? Y es muy claro también al hablar de esto, y que es necesario hablar esas lenguas solo cuando hay alguien que las interprete. También debemos de tener sabiduría, aquellos que tienen este don, de poder obrar correctamente con esto. Bueno, hasta ahí tenemos entonces lo que Pablo nos habla acerca de los dones en 1 Corintios. Pero vamos a ir a Romanos 12, porque esta lista continúa, esta no termina acá. Romanos 12. Porque hasta acá los dones que tenemos son realmente muy sobrenaturales, son manifestaciones, ¿no? Son cosas que no suceden en lo cotidiano, ¿no? No es que estamos caminando y de repente vemos milagros y sanidades, Dios quiera, Dios quiere. Pero a veces nos cuesta a nosotros. Pero no es que realmente no lo vemos tan cotidianamente. Pero esto que va a hablar acá Pablo a los romanos son dones que sí son constantes, que lo podemos ver, que lo podemos manifestar. Y esto, como les dije, está en Romanos 12, versículo 6, que dice: Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido.
Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Y acá tenemos otros más, ¿sí? Los voy a resumir. Tenemos entonces, bueno, el de profetizar, que ya habíamos hablado un poco en Primera de Corintios, pero también tenemos el don de servicio, que es una habilidad especial para detectar necesidades prácticas y suplirlas con disposición y humildad. Sí, no se trata de simplemente personas que hacen porque ven. Realmente a estas personas les nace, ven la necesidad y están ahí. ¿Sí? Y yo sé que podemos identificar a muchos en este lugar que tienen este tipo de don. Que ni siquiera hace falta que le digas lo que tienen que hacer, ya están haciéndolo y no lo hacen quejándose, lo hacen realmente de corazón y porque saben a quién se lo están haciendo. Tenemos también el don de enseñanza, que es una capacidad para explicar y aplicar la palabra con claridad y fundamento. ¿Sí? Son aquellas personas que tienen una capacidad, una gracia derramada que lo más difícil te lo hacen tan práctico que vos decís, ¿tan fácil era entender esto? ¿Por qué yo no lo puedo entender, no? Exhortación. Este es el don para animar, para aconsejar y fortalecer a otros. Impulsa a crecer y perseverar en la fe. Tenemos que orar por aquellas personas que tienen este don, ¿no? Porque qué difícil es para alguien. Imagínense que todos podemos decir cosas buenas de todos, ¿no? Todos de frente decimos cosas buenas de todo. Pero decirle a alguien que se está equivocando en algo, decirle a alguien que está mal en su camino, eso nos cuesta más, ¿no? Y aquellas personas que tienen este don, ¿cuánto debemos orar? Porque son aquellas que nos ayudan a enderezar nuestros caminos, nos ayudan a enderezar nuestros pies para poder seguir a Cristo correctamente. Entonces, seguimos con el don de dar, ¿sí? Que esto tiene que ver con la generosidad. Es una capacidad de contribuir con recursos de manera constante, generosa y sincera. No solo da, sino que disfruta dar, ¿sí? A ellos no le tenés que sacar del bolsillo, ellos ya están dándotelo. Tenemos el don de liderazgo, que es una gracia para dirigir, organizar y guiar con diligencia y responsabilidad. Si no es, vieron que hay personas que tienen un carácter y que vos como que por miedo decís, bueno, sí, voy. Pero no, esta no tiene que ver con el miedo, porque estas personas tienen una gracia sobrenatural para poder animar a otros, ¿sí? Porque no se trata solamente de personas que tienen un carácter para mandar y decir lo que hay que hacer, sino que tienen una visión de parte del Señor y saben hacia dónde tienen que ir y saben cómo llevar a otros hacia ese lugar. Entonces, como les digo, no tiene que ver con mandar simplemente, sino que tiene que ver con conducir, con animar, con llevar con amor. Tenemos por último entonces el don de misericordia, que es una sensibilidad profunda hacia el que sufre, acompañada de una acción compasiva. Es aquellos que ven la necesidad y no pueden contribuir, no ayudar con eso, ¿sí? No es simplemente aquellos que dicen, ay, pobrecitos, no, realmente es algo que les hiere, les duele, no pueden seguir si no hacen algo por aquella persona que está sufriendo. Así que estos son, así un pantallazo muy rápido, pero espero que haya sido muy claro respecto a los dones que el Espíritu nos da. Y como les digo, tenemos al menos uno de estos. Entonces, como les dije recién, ¿no? Si pudieran ver alguno en el que más o menos dicen, bueno, ahí veo que quizás me puedo sentir un poco más identificado con esto, yo los animo a que realmente lo escriban y que puedan estar orando al Espíritu Santo para que les revele si realmente esto es así. Si esta incomodidad que tienen en su corazón es porque es el Espíritu clamando dentro de ustedes, por favor, sacá esto que tengo dentro, sacá esto que estoy haciendo dentro tuyo, porque necesitas edificar la iglesia. Y vamos a ir a Primera de Timoteo 3, les prometo que ya terminamos. Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3 dice, habla Pablo
¿sí? Habla Pablo a Timoteo, quien era el pastor, ¿sí? Y le estaba dando unas instrucciones acerca de cómo debía instruir a aquellos que estaban perteneciendo a la iglesia. Y dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa. Debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él, para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Y bueno, realmente sigue hablando y los animo a poder leer todo. Pero vean esto, ¿no? Que aquellos que acá habla específicamente acerca de los líderes de la iglesia, pero en realidad esto es aplicable para todos, para todo creyente, ¿no? Entonces, vean que Pablo, antes de prestarle atención a las obras, está hablando de que es necesario formar un carácter para que esas obras estén bien fundamentadas por el carácter que se formó en esta persona. Y como leíamos ahí en 1 Corintios acerca de estos dones, no es porque sí, no es porque a Pablo se le ocurrió hablar acerca de los dones, sino que 1 Corintios es una carta a la iglesia de Corinto. Y aunque nosotros hoy lo leemos como capítulos y versículos separados y podemos buscar ciertas partes, era una carta. Y lo que sigue después de hablar acerca de los dones es que Pablo dice, yo puedo tener todos estos dones, pero si no tengo amor, no me sirven de nada. Entonces, es bueno que el Espíritu Santo haya derramado a nosotros dones. Y debemos de tomarlos y debemos de trabajar para poder ser personas que manifiesten correctamente estos dones. Pero aún es más necesario que nuestro carácter esté bien formado para que en el momento en el que estos dones sean manifiestos, nuestra vida sea de testimonio. Porque es el carácter lo que nos va a sostener en el llamado. Es el carácter el que nos va a sostener cuando manifestemos estos dones. Y no lo voy a leer, pero ustedes conocen que ahí en Gálatas 5:22 habla acerca del fruto del Espíritu, ¿no? De la importancia. Y habla acerca del amor, de la fe, de la benignidad, la bondad, la paciencia, mansedumbre, templanza. O sea, necesitamos este fruto del Espíritu antes para poder manifestar correctamente los dones. Así que podemos descubrir nuestro don, podemos activar nuestro don, podemos incluso manifestar nuestros dones. Pero si no hay un carácter que sostenga eso, en algún momento todo eso se va a caer. Así que cada uno de nosotros somos llamados a funcionar en el cuerpo. No somos llamados simplemente a pertenecer a esta fábrica y ver qué hay que hacer. Somos llamados a funcionar en este cuerpo. Es necesario edificar la iglesia de Cristo. O sea, tenés hoy la responsabilidad, si hasta ahora podías decir, yo no sabía que tenía que hacer esto, a partir de ahora ya no tenés excusa. Tenemos que edificar el cuerpo de Cristo. Tenemos que edificarnos, como decía en 1 Corintios, tenemos que ayudarnos, en Efesios, perdón, tenemos que ayudarnos mutuamente, tenemos que edificarnos, tenemos que animarnos. Y yo me ponía acá, la iglesia no crece cuando todos intentan hacer todo. La iglesia crece cuando todos hacen lo que Dios les dijo que tenían que hacer. Es la única manera en que la iglesia crezca sanamente. Entonces, mi pregunta es, ¿estoy dispuesto a descubrir cuál es mi don? ¿Estoy dispuesto a formarme para sostenerlo? ¿Estoy dispuesto a usarlo para edificar a otros? Esta ilustración que se me venía a mi mente, la que les conté al comienzo, realmente sentí como
el peso del Espíritu. De ¿hasta cuándo vas a andar vagando? ¿No? Como ¿hasta cuándo vas a estar así? Si yo ya te llamé, si yo ya di mis direcciones claras, ya está mi voluntad hecha, ¿no? ¿Cómo hasta cuándo? Así que yo les quiero dejar no quiero quedarme sola con esa incomodidad, porque somos un cuerpo, ¿no? Y tenemos que soportarnos unos a otros. Bueno, sopórtenme en esta. Les dejo esta incomodidad que es del Espíritu. Así que ya teniendo al menos un pantallazo acerca de esto, yo les invito a ponerse en pie. Y vamos a hacer esta oración. No le digas al Señor, Señor, dame este don, sino que decile al Espíritu Santo que traiga claridad a tu mente. Porque como te dije, ya está puesto el don, ya está. Ahora pide al Espíritu Santo que en estos días, que hoy, a partir de estos días traiga claridad a tu mente. Que haya humildad en nuestros corazones para poder recibirlo. Y que haya también una disposición en nosotros para poder poner por obra cada una de estas cosas. Así que los invito a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer esta oración. Bendito Padre, gracias porque nos llamaste a pertenecer a tu casa. Gracias porque nos llamaste a pertenecer a este reino victorioso. Gracias porque nos llamaste a ser parte de tu familia. Porque nos llamaste a ser parte de este cuerpo. Gracias. Y en este momento queremos pedirte, Espíritu Santo, que no pasemos por alto cada una de estas cosas. Que no pasemos por alto la responsabilidad que hoy tenemos. Espíritu Santo, danos claridad. Espíritu Santo, danos seguridad para saber quiénes somos en Dios. Danos seguridad acerca de tu palabra. Aumenta en nosotros nuestra fe para poder andar en rectitud, para poder andar en firmeza. Y una vez que nuestro carácter sea formado, capacítanos para poder ser aquellos que manifiesten estos dones, aquellos que edifican el cuerpo de Cristo, aquellos que permanecen en la obra. Espíritu Santo, capacítanos en nuestras mentes, en nuestros corazones. Danos fortaleza para poder permanecer en estos tiempos. Danos discernimiento para saber cuándo obrar. Espíritu Santo, danos claridad. Danos este peso, esta responsabilidad para saber que somos parte del cuerpo y que necesitamos estar obrando. Así como vimos en Cristo cada uno de estos dones representados, Él, la plenitud, que podamos ser esos fieles representantes en su carácter de cada uno de estos dones. Espíritu Santo, te pedimos que no nos dejes quietos. Muévenos de los lugares donde estamos. Muévenos de esos lugares de comodidad o de incertidumbre. Afirma nuestros pies para poder caminar en rectitud en tu palabra. Te damos gracias, Cristo. Gracias por mostrarnos. Porque como leía hace rato nuestro hermano Cristian, vos mostraste cada una de las cosas. Vos mostraste lo sobrenatural en lo natural. Vos te revelaste de esta manera. Pero también dijiste que mayores cosas íbamos a hacer. Queremos ser aquellos que hacen esas mayores cosas. Queremos ser movidos por el Espíritu y poder traer tu reino en cada cosa.
Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.